Lelo Más dice que es partidario de que Estados Unidos se salga de todas las organizaciones internacionales. Yo soy partidario que salga de este planeta, se vaya a Marte en un cohete eléctrico de esos y ya, si eso, que nos vaya contando qué tal le va. ¿Cómo soportará la radiación de los 400 días de viaje sabiendo que un cosmonauta soporta 250 veces más radiación que en la Tierra? La gravedad en la superficie pasado el segundo mes y si nota que le crujen los huesos o retiene la orina, alerta spoiler, no es por la edad. Como dijo Neil deGrasse Tyson, en vez de gastar ese dinero en colonizar Marte, ¿no sería mejor gastarlo en cuidar nuestro planeta? Cae de cajón, pero la ciencia tiene peor prensa que la emoción. La emoción del tecnooptimismo. Promesa a futuro, fracaso seguro. El tecnooptimista siempre se mueve entre la fe en la tecnología y el pensamiento mágico. ¿Hito? ¿Hito de qué? China ha conseguido, con todos sus recursos y tecnología, mantener ese plasma durante 1000 segundos, con un entramado de campos electromagnéticos, tantalio y un sistema de supercomputación a base de inteligencia artificial capaz de realizar miles de millones de cálculos para estabilizar ese sol artificial. Pues aún así con todo, el equilibrio se ha ido al guano. Algunos científicos dicen que la fusión está en pañales y todo se andará. Sin embargo, otros dicen que la cantidad de recursos humanos, naturales y tecnológicos que necesita la fusión no sale a cuenta en comparación con el beneficio que se obtendrá. Y que encomendarse al milagro de que vendrá una tecnología a salvarnos persiguiendo esa quimera de producir energía infinita es como darle a un cocainómano cocaína infinita. Colapsa. Si sale caro, malo. Y si sale barato, también malo. A todo esto, BlackRock está reduciendo la financiación a las renovables después de perder millones de dólares por la quiebra de varias empresas. No sé, pero yo creo que esto de las barbas del vecino afeitadas y las tuyas remojadas, creo que tiene algún sentido. Ahora cambiando de tema, os voy a leer un post que es de lo mejor que he leído en mucho tiempo. Porque su análisis muestra este tipo de verdades que no gustan al que está dogmatizado, al que defiende con uñas y dientes su bando sin ver los recovecos. Y vale para aquellos que se dedica a compartir vídeos sesgados e ideologizados en donde el youtuber o tuitero de turno te toma por idiota. Lo curioso es que la mujer que lo escribió apenas habla de política. Se dedica a otra cosa, que nada tiene que ver. Trump y Zelensky, patriotismo o terquedad. En el maravilloso circo de la geopolítica, donde los equilibristas son presidentes y los payasos a veces llevan corbata, nos encontramos con un espectáculo digno de una tragicomedia shakespeariana. En una esquina del ring, Volodymyr Zelensky, el excomediante convertido en un presidente de Ucrania, cuya actuación estelar ha llevado a su país a un conflicto sin fecha de caducidad. En otra esquina, Vladimir Putin, el oso ruso de mirada fría, que ha decidido que si su gente no puede sentirse rusa en Ucrania, entonces Ucrania se sentirá rusa a la fuerza. Y en el centro del cuadrilátero aparece como mago excéntrico Donald Trump, diciendo cosas que a algunos les suenan lógicas y a otros les provoca urticaria política. Trump, con su estilo de no me importa si me odian, pero escúchenme, ha soltado una verdad incómoda. Zelensky odia a Putin. Putin odia a Zelensky. Pero la guerra significa matar a su propia gente y ya ha matado a demasiados. Lo que viene a decir, traducido del trumpismo al idioma de la realidad, es que la guerra no es un concurso de egos y que al final los que pagan el precio no son los presidentes, sino los ciudadanos. Pero claro, en un mundo donde la narrativa cambia según la conveniencia, reconocer que la paz pasa por ceder es casi una herejía. Porque vamos a ver por qué es aceptable que los catalanes presionen políticamente para conseguir privilegios en España, pero si la población rusófona de Ucrania quiere lo mismo, es motivo de guerra. Porque Crimea vota en referéndum y es anexión ilegal, pero Kosovo hace lo mismo y es un paso hacia la democracia. Porque Putin es un dictador malvado por proteger a su gente, pero Zelensky puede cerrar medios, prohibir partidos de oposición y seguir siendo el símbolo de la libertad.
Mientras tanto, Europa ha hipotecado su estabilidad energética, Ucrania se ha convertido en un agujero negro de dinero occidental y los líderes políticos se aferran a la narrativa de debemos resistir, mientras los ucranianos ponen los muertos y las ciudades en ruinas. ¿Patriotismo o terquedad? Porque si el amor a la patria significa verla reducida a escombros solo para satisfacer un orgullo político, entonces, quizá, haya que replantearse el significado de defender la nación. Por otro lado, Donald Trump, con su estilo de voy a salvar a mi país, aunque os caiga mal, al menos tiene claro que su prioridad es Estados Unidos. Primero los suyos, luego el resto. Y aunque sus métodos sean tan sutiles como un elefante en una cacharrería, lo cierto es que no se anda con rodeos. No es su guerra, no quiere seguir financiando un conflicto sin fin y cree que la solución pasa por tragarse el orgullo y negociar. Y admitámoslo, no le falta razón. Al final lo que queda claro es que la verdad en la política internacional es tan flexible como la moral de los gobiernos cuando hay intereses en juego. Al final, lo que queda claro es que la verdad en la política internacional es tan flexible como la moral de los gobiernos cuando hay intereses en juego. Zelensky quiere resistir hasta el final, aunque el final sea el colapso total de su país. Putin quiere asegurar que la cultura rusa no sea borrada de Ucrania, aunque para ello tenga que forzar su presencia en el mapa. Y Trump, en su eterna excentricidad, está gritando lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Esta guerra ya ha costado demasiado, y cuanto más dure, más caro nos saldrá a todos. Entonces la pregunta es, ¿qué es peor? ¿Un loco que dice verdades o un héroe que prefiere ver su país arder antes que negociar? Porque al final la historia no la escriben los valientes, sino los que sobreviven. Y por ahora, ni Ucrania ni su gente están ganando nada. Para mí es brillante esto. Unos acusan a otros de romper acuerdos, de que Putin invadió Moldavia, Chechenia y Georgia. A ver, no sé qué tal le sentaría a un país tener tropas y misiles a sus puertas. Las mamás romanas a sus hijos no les decían que viene el coco, le decían Aníbal ad portis, Aníbal a las puertas, como aquella crisis de los misiles que la URSS montó en Cuba. Como si Ucrania no hiciera masacres en la población prorrusa, como si el batallón Azov fuera un ejército de salvación democrática, no tuviera como héroes nacionales a nazis y Estados Unidos nunca se metiera en guerras, le estuviera tocando los cascabeles a Rusia desde la caída del telón de acero, ni invadiera países en donde nadie le llamó. Como si nunca financiara Maidans y el golpe de estado a Yanukovych, con milicias paramilitares, desestabilizando y derrocando gobiernos aliados de Rusia, como Siria, Irak, Irán, Egipto, Libia, con los fundamentalistas islámicos que creó. Esta doble moral de creerse la policía del mundo mientras expande el imperio a base de saquear. Y crear grupos que usan esas cosas que hacen pum. Los de aquí primero, pero si es con Groenlandia y Panamá, mucho mejor. Esto no se trata de buenos ni malos. Esto no se trata de valores. Esto se trata de poder. Porque sí, es cierto, China tiene millones de personas en campos de concentración y tiene sodomizado al Tíbet. Y Rusia sigue utilizando métodos de que parezca un accidente, pues ya es mala suerte de que se haya caído el helicóptero del comandante de la división Wagner. Pobrecito él. Bueno, a lo que iba, cuando Trump se reunió con Zelensky, se le olvidó, por despiste, debe ser, que ese dinero, que es la mitad de lo que dio Europa, fue a fondo perdido. Y si Zelensky no aceptara sobornos y un futuro retiro dorado, podría decirle tranquilamente que si quiere esa pasta que se la pida Biden. Y esto de insinuar de que Estados Unidos se va de la OTAN para dejar en paz a Rusia, ¿sabéis a qué me recuerda? Lo que voy a decir es una paranoia mía, así que no me hagáis mucho caso, pero yo la suelto. Me recuerda a la guerra de Troya, cuando Agamenón retira su flota de las costas y deja el caballo de madera como gesto de buena voluntad. Pero la esconde en una gran bahía a la espera de atacar junto a sus aliados, o sea, Aquiles, Esparta, Ítaca. Y digo yo, ¿estará metiendo un caballo de Troya en Europa? También lo digo porque esa flota europea se está rearmando y con la bolsa subiendo. Ya hace unos años que Estados Unidos puso misiles en Polonia y Rumanía, con patrullas aéreas de reconocimiento en la frontera ruso-ucraniana. Y en el año próximo le tocará a Alemania con misiles hipersónicos, todos apuntando hacia Moscú. O a China, ya que estamos.
Por esos 6.000 kilómetros de alcance que tienen algunos, bueno, según modelo. Europa se armará hasta los dientes ante una amenaza rusa que no existe, y politólogos y sociólogos que trabajaron en Moscú, un tío como Jeffrey Sachs, por ejemplo, que de esto de estar durante 30 y pico años metido en fregados en Europa del Este, desde el Báltico hasta Ucrania, hasta Moscú, hasta Washington, entiendo un poco. Y también, pues, Charles Freedom, asesor de Nixon en 1971, con su acercamiento a China, embajador en Arabia y también secretario adjunto de Defensa, que dijo una cosa muy interesante. Hay países que en vez de buscar una multipolaridad, buscan una multinodalidad. En vez de polos irreconciliables, buscan nodos de entendimiento y puso como ejemplo los BRICS y su forma de comerciar y de hacer política exterior, como son los nodos, ¿no? Dos o más puntos o elementos tridimensionales conectados que cooperan y nos estorban. Y por si sirviera de algo, todas estas personas no se declaran apologetas de Putin. Por eso que ya es casualidad que gente con diferente forma de pensar y una trayectoria de décadas en economía, inteligencia, política, academia, justicia y diplomacia coincidan. Pero todo esto Kamala Harris y Trump lo saben, pero el imperio es el imperio. En Groenlandia también tiene una base de estas tochas de la Guerra Fría, con túneles kilométricos y todo. Y más de 300 repartidas por el mundo. China y Rusia no llegan ni a 10. Así que no sé quién es realmente la amenaza aquí. Y tampoco me extraña que Putin, por muchos acuerdos que firme, y como buen agente del KGB, no se fíe ni de su sombra. Y que Xi Jinping haya dicho que nadie lo acojona y que están preparados para lo que sea, a la hora de repartir tanto yuanes como pepinos. Pero que sí, que Trump es una máquina porque nos va a freír aranceles para beneficiar a sus amiguitos y al señor de los coches a pilas y cohetes que explotan con el subsuelo de Ucrania. Mientras la Unión Europea ha quedado como un truño al sol. A ver lo que hace con los 800.000 millones de lereles en armamento y que una buena parte de ese armamento se lo comprará a Estados Unidos. Como digo, la bolsa se relame y ha disparado sus acciones porque solo de Israel y Palestina no se vive. Lo que hay que hacer es montar un pifostio acojonando a la población, metiéndole el canguelo en el cuerpo. Porque viene el malvado oso siberiano a conquistar hasta Finisterre. No sé con qué ejército, pero bueno. ¿Habéis visto la cara de Ursulina van der Leyen en la rueda de prensa? Que en algunos círculos le llaman Úrsula van der Guerren. O sea, de la ley a la guerra, de la Leyen a la Guerren. Es que se corría de gusto la tía. Que no se podía aguantar la risa. Eso sí, la ristra de hijos que tiene no irán a la guerra. Y eso que tiene suficientes para formar el primer batallón de choque. ¿Y de dónde sacará la pasta? Pues mediante la llamada contabilidad creativa. Consiste en rebañar todos los fondos que tiene la Unión Europea, parados del COVID, que ya se acabó, los de políticas medioambientales, educativas, sanitarias, de cooperación y desarrollo internacional y demás, que irán a parar a las armas. Al tiempo, los países miembros no pueden gastar más del 3% de su PIB según la directiva europea, pero pueden pasarse 3 pueblos de ese 3% si es para armamento. ¿A que vais viendo la jugada? A esto hay que añadirle otros 150.000 millones de lereles en préstamos, porque, como dicen ellos, Rusia puede atacar en cualquier momento. Situación: Europa se tiene que rearmar. El ataque es inminente. ¿Y cuánto tiempo tenemos para rearmarnos? Nada, en 10 años estamos preparados, listos ya. Ah, bueno. ¿Cómo que en 10 años? Putin no lo sabe. Yo creo que sí. No. Sí que lo sabe, Úrsula. Y después te sale la muy alta representante de política exterior de la Unión Europea, tan alta que va por las nubes y que es de Estonia, diciendo que podemos amenazar a Rusia y si nos ponemos vamos a por China. Y se queda tan ancha la tía, como si un perrete de estos, un chow quisiera morder un rinoceronte y si le sale mal, prueba a ver con un elefante. Supongo que lo dice porque, como todo el mundo sabe, Estonia es una gran potencia en esquí de fondo y en la preparación de la anguila marinada. Riquísima. No sé qué tal le sentará esto al 25% de la población de Estonia que tiene el ruso como lengua madre. O estos también son de segunda como el Donbass y Palestina. Y otros lumbreras que aquí los tenemos para exportar. Que proponen, atentos,
socializar el armamento europeo. Claro que sí, tú dile a Macron que Europa va a gestionar todo su armamento nuclear y dile también al primer ministro británico que también se ha subido a este carro, que le van a socializar los submarinos nucleares Trafalgar. En este rincón del mundo, que tiene 25 países con 25 ministerios de exteriores propios y 25 ministerios de defensa propios. Rusia y China son uno en política exterior y uno en defensa. ¿Qué podría salir mal? Mientras, Trump vende armas americanas a Europa y tecnología americana a Europa, con semiconductores hechos en América, mientras la propia Unión Europea manda la mierda a toda la fábrica de semiconductores que tiene Holanda, ahí al lado. Y una cosa la veo así de clara: cuanto más sanciones se le pongan a Rusia, más le comprará China e India. Es más, ya se lo están comprando todo: minerales, electricidad, gas, de todo. Si Estados Unidos pone aranceles a Europa, ¿quién nos respalda? Y esto lo dice el diplomático José Antonio Zorrilla, cónsul general en Milán, en Shanghái, en Moscú, embajador de España en Georgia, que no se le caen los anillos a la hora de citar hasta a Kissinger, que en 2014 ya advirtió a Estados Unidos de lo que iba a pasar en Ucrania, como siguiera con su actitud golpista. Kissinger, Premio Nobel de la Paz. Y con la secretaria de Estado Victoria Nuland fotografiándose con los dirigentes nazis del batallón Azov, repartiendo pan en el Maidán, mientras decía aquello: que se joda Europa. Yo coincido con este señor, y también coincido con que ser y considerarte occidental también implica ser crítico con Occidente. Y de esto te vas enterando cuando recurres a la autoridad en la materia. Y a plataformas que en Occidente están capadas, pero que mala molota es la propaganda rusa y china, que no digo que no la tengan, pero que a mí la opinión polarizada que de esto tenga un youtuber, un twitter, me vale mierda. Dicho esto, y por otra parte, y en este sentido, solo en este sentido, también tengo que romper una lanza por Trump, por Putin y por Orbán, que me caerán como el culo. Pero Orbán, antes de reunirse con Putin, se reunió con Zelensky en Kiev. A ver si esto se podía parar, porque la verdad no acabo de ver la película que se montó Jiménez Los Santos o Pablo Iglesias diciendo que vos recibe pasta de Orbán que le da Putin. Pero a ver, ¿en qué quedamos? Yo no lo acabo de ver. Los Santos tiene un problema, y es que todavía vive en la Unión Soviética de Stalin. No han evolucionado y uno ve comunistas por todas partes y otros fascistas por todas partes. Pero ponerse detrás de un micrófono dando la turra todo el puto día no arregla nada, porque al final es lo único que hacen. Y dicen las malas lenguas, o buenas según se mire, que el cabreo que tiene Federico es porque recibía dinero de la USAID de Biden, que ahora con Trump esos lereles no los va a ver más. Pero ya digo, no lo puedo asegurar. Bueno, decía que pensándolo en frío, lo importante es que se acabe la guerra y no palme más gente, aunque sea a costa de las tierras raras de Ucrania, y que la parte prorrusa vuelva a ser rusa, algo que presumiblemente están dispuestos a hacer tanto Donald como Vladimir. Yo ahí, pues mira, chapó por ese mal menor, e independientemente, como digo, si me caen bien, mal o regular. A pesar de que este hijo de alemán, casado con una eslovena, le dice a un sudafricano, y al hijo de un cubano, que esto de emigrar, pobre, es mal, y que sus planes para su país lo llevan al desastre. El mayor inversor de Wall Street, y quizás de la historia, Warren Buffett, que tiene más pasta que Donald, que sabe lo que es empezar desde abajo y sin papá rico, dice que el señor Naranja mandará al guano a Estados Unidos, que los aranceles no los paga el ratoncito Pérez, y con el tiempo se convierten en impuestos sobre bienes inmuebles que pagará el de siempre, como ocurrió en 1930. Pero claro, ¿qué sabrá este hombre que no sepa San Diego o Vizcal? La lógica de Trump es que si no puedo competir contigo, te frío a multas. Si China hace barcos y yo no, cada barco chino pagará un peaje por entrar aquí. Así que los países en desarrollo podrían aislar a Estados Unidos. Pero en cambio, otras empresas extranjeras se irán a Estados Unidos para pagar menos.
Curioso patriotismo este otra vez, ¿no? Curiosa libre competencia y curioso esto de defender la empresa nacional con empresas extranjeras instaladas en Estados Unidos para librarse de los aranceles. ¿Le habéis oído algo sobre potenciar la educación, la sanidad, las pensiones, combatir el fentanilo, la indigencia, la gente viviendo en coches o tiendas de campaña? Claro que no, porque todo aquello con lo que no se puede hacer negocio no existe. No existen para un hombre que no conoce ni sufrir ni padecer, ni la penalidad ni la miseria. ¿Cómo va a entender la pobreza un tío que ha pasado la vida metido en la burbuja de la opulencia? En su país, los médicos recetan fentanilo como quien reparte conguitos. Porque digo yo que no sé cómo se mantiene un imperio en un mundo globalizado, más que nada porque eso de blindar el país haciendo que la gente consuma solo productos del país hechos en ese país, pues que no lo acabo de ver. Porque si le tocan los huevos a Canadá, corta la luz desde Michigan a Nueva York. Y si a Canadá le grabas los oleoductos, en Texas irán a trabajar en troncomóvil. Y que si le pones aranceles a los frijoles mexicanos, las fábricas de coches yanquis que se hacen allí, pues a la hora de pasar la frontera, pues te autoarancelas. Mientras basa parte de su discurso en magufadas que acaban con la paletada de la América profunda tomando el Capitolio.